¿no? Hay la incidencia es 13 casos nuevos por 100.000, allá nosotros tenemos 7, ¿no? Y tienen 13. Y la mortalidad es 7 por 100.000 mujeres. 7 mujeres de 100.000 mujeres. Este es el mapa de Globocar. Entonces, donde hay más cáncer es en el hemisferio norte, ¿no? En el hemisferio sur hay menos cáncer, ¿no? Pero en Argentina, ahí se dan cuenta, en Argentina también hay cáncer, ¿no? Los argentinos dicen que descienden de los árboles, ¿no? O sea que son europeos, ¿no? Aquí a Latinoamérica, a la parte del Perú, de España, vinieron más o menos 100.000 españoles, ¿no? A lo largo de toda la colonia. En cambio, a Argentina llegaron 4 millones de europeos. Por eso ellos dicen eso, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Porque hay más cáncer, no hay más endogamia. Hay más cáncer de ovario, ¿no? Se comporta como los países europeos. En España también hay más incidencia de cáncer, pero no tanta, ¿no? Los países nórdicos tienen más. Es que el cáncer le vale también todos los cánceres son genéticos, ¿no? Todos son genéticos. Pero el origen genético de un cáncer puede ser porque hay una alteración en el equilibrio, ¿no? Los oncogenes son los que estimulan la proliferación celular. Los oncogenes son dominantes. Los genes supresores, BRCA1, BRCA2, son recesivos. Tienes que tener los dos alelos, el papá y la mamá. Los genes reparadores son dominantes también, ¿no? Entonces, para que se produzca el cáncer, tienes que tener esta alteración genética, ¿no? Pero esa alteración genética puede ser germinada, o sea, en el momento de la concepción recibiste un alelo del papá y de la mamá, se llama mutación germinal, o puede ser una mutación ambiental, somática, ¿no? Con los años, con la edad, porque el factor más importante para el cáncer es la edad. Lo que pasa es de que con la edad se van produciendo alteraciones en el genoma y no se pueden corregir, entonces tienes una mutación somática. Bueno, en este caso sería en el ovario, ¿no? Puedes tener la mutación del BRCA1, 2 en el ovario. Entonces, el ovario tiene diferentes tejidos, ¿no? Tiene un tejido epitelial de la superficie y este tejido epitelial cubre toda la cavidad peritoneal, ¿ya? Entonces da origen a los tumores epiteliales. Por eso, en el caso de mujeres que tienen cáncer de mama y hacen la cirugía de reducción de riesgo y sacan los ovarios, habiendo sacado los ovarios pueden desarrollar cáncer, pero como no hay ovario, peritoneal, ¿no? En el peritoneal. Ahora también hay estroma, ¿no? En el ovario, hay el estroma diferenciado que rodea los folículos, que es funcionante, que produce, puede producir tanto estrógenos como andrógenos, puede producir estradiol como testosterona, ¿no? Y también hay un estroma que no es funcionante, que es el tejido conectivo. Entonces puede haber cualquier tipo de tumor del tejido conectivo, lo que se llaman sarcomas, ¿no? Puede haber del tejido graso, sería un liposarcoma, del músculo liso sería un leiomyosarcoma, ¿no? Entonces puede dar origen a cualquiera de ellos, ¿no? Y hay células germinativas en el ovario, que son los folículos, los ovocitos, que son totipotenciales y dan origen a los tumores de tipo germinativo. Entonces hay que tener unos conceptos. Neoplasia puede ser benigna o puede ser maligna. La neoplasia es la proliferación de células a partir de una célula madre, no son las células neoplásicas, todas se parecen, ¿no? En cambio, un tumor no neoplásico es cuando no hay una proliferación clonal, ¿no? Las neoplasias benignas tienen cápsula. Digamos, un leiomyoma uterino tiene una cápsulita, trofea, un fibroadenoma, ¿no? Pero hay neoplasias malignas, ¿no? La característica más importante de las neoplasias malignas es el crecimiento a distancia, la capacidad de hacer metástasis y también la infiltración oral. Entonces, los tumores del ovario pueden ser benignos y pueden ser malignos, ¿no? Pero los tumores benignos, muchos de esos no son neoplásicos, ¿no? Tumores no neoplásicos son los quistes, ¿no? Y hay diferentes quistes, ¿no? En el ciclo menstrual de la mujer hay un desarrollo folicular
cada día, ¿no? Hay un reclutamiento los primeros 5 días y después va creciendo y solamente hay un folículo dominante que debe llegar a 20, 25 milímetros, 30 milímetros. Pero ¿qué ocurre? A veces ese folículo no se rompe, entonces se forma un quiste de inclusión, un quiste folicular, o cuando ovula el cuerpo lúteo se llena de, puede ser de sangre o puede ser de líquido, de agua, de suelo, entonces sería un quiste cuerpo lúteo. O en el embarazo también eso puede crecer, esos por sobreestimulación de las gonadotropinas, pueden crecer esos quistes que se llaman luteoma en el embarazo, ¿no? O quistes luteínicos, ¿no? Pero también puede haber de que en el ovario hay tejido endometrial, entonces hay la menstruación hacia afuera, ya se retiene, se retiene líquido, sangre, en este caso se puede hacer endometrial. Pero no son tumores neoplásicos, ¿no? Y también hay tumores neoplásicos, ¿no? Son los cistoadenomas, ¿no? Oma quiere decir que es benigno, ¿no? Cistoadenoma seroso, mucinoso, los tumores sólidos, adenofibroma, tumor de Brenner, de células germinales, fibromas, tecomas, todos estos son benignos, ¿no? Las pacientes que tienen estos tumores de ovario, ¿por qué vienen a la consulta? Vienen porque se altera la regla, porque no menstruan, vienen porque en lugar de menstruar cada 28 días, menstruan cada 20 días. O sea, pueden venir por una alteración menstrual o pueden venir también porque pueden tener dolor, ¿no? O sangrado anormal, porque muchos quistes pueden ser funcionales. Entonces, por esas cosas vienen. Entonces viene de su ecografía y ahí está el quiste. Ahí encuentran. Entonces, ¿cuál es el manejo de estos quistes, ¿no? Pueden ser benignos, pueden ser malignos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos algunos criterios, ¿no? Un criterio es la edad, ¿no? El cáncer de ovario es más frecuente en mujeres posmenopáusicas, mayores de 50 años. Si viene una paciente de 20 años, lo más probable es que tenga un quiste benigno, ¿no? Los quistes foliculares, digamos, no son tan grandes, miden 6 a 8 centímetros. Son los que se llaman, pues, funcionales, ¿no? Entonces, estos funcionales, ¿qué se hace con eso? Se puede controlar, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir controlar? Te hacen ecografía oral y al mes le puedes hacer otra ecografía y al mes por 3 meses. Pero si es que persiste, entonces en esos casos, si persiste más de 8 semanas o 12 semanas, ahí es cuando tomas una decisión quirúrgica. Pero también le puedes dar anticonceptivos, ¿no? Los anticonceptivos van a bloquear la FSH y la LH. Entonces, va a hacer de que disminuya el tamaño del quiste. Entonces hay diferentes quistes. El quiste del cuerpo lúteo, cuando la mujer está menstruando y de repente viene porque tiene dolor, estos dan dolor, ¿no? Entonces estos quistes del cuerpo lúteo a veces se hacen hemorrágicos, entonces vienen con dolor y da su ecografía, ves el quiste, pero también ves líquido libre, ves sangre en cavidades, subculosentesa, sale sangre. Entonces tiene mucho dolor, es abdomen agudo quirúrgico, tiene lumbar, tú presionas, sueltas y te duele. Entonces le dan su laparoscopía y a veces sangre, no hacen hemorragia, entonces puedes confundirte con un tópico, ¿no? Entonces le pides HG beta y es negativo, eso es lo que te hace el diagnóstico diferencial, ¿no? Los quistes de la teca es en las pacientes que tienen mola y latidiforme, enfermedad trofoblástica o carcinoma, ¿no? Normalmente un ovocito es fecundado por un espermatozoide. ¿Qué pasa si 2 espermatocitos o 3 fecundan un ovocito? Pero ya no sería diploide, sería triploide, ¿no? Tetraploide. Entonces, en estos casos se desarrolla solo tejido trofoblástico, no desarrolla embrión, y eso se llama mola latidiforme o carcinoma. Entonces, este tejido trofoblástico produce HCG beta, entonces la cadena alfa es igual de la HCG beta que de la FSH, ¿no? Entonces estimula y por eso producen unos quistes tecleotínicos en los ovarios, pero ellos no se operan, son de tratamiento médico. Entonces cuando se hace una ecografía, ustedes tienen que ver las características del quiste, ¿no? Si es totalmente negro, se dice que es anecogénico, ¿ya? Entonces eso quiere decir que es líquido, que es agua, que es simple, y después tiene que ver el contenido, si hay tabiques, si hay vegetaciones, y hay un refuerzo posterior, la pared posterior se ve más blanca. Pero todo eso es en el diagnóstico de un quiste, es un quiste simple. Ese quiste pequeño así, si tiene 6 a 8 centímetros, lo pueden observar, ¿no?
En el caso de este otro quiste, el contenido no es totalmente negro, tiene algunos ecos, ¿no? Unos ecos restringentes. Eso quiere decir que no es agua, eso debe ser más denso. Puede ser sangre, puede ser moco. En este caso, un quiste hemorrágico es sangre, ¿no? De ese modo, o sea, con el aspecto ecográfico, haces el diagnóstico, ¿no? Y los endometriomas tienen tabiques que van de una pared hasta la otra pared y pueden tener también vegetaciones, ¿no? Entonces hay que medir el diámetro. Cuando es más de 5, más de 7 hay sospechas de malignidad. Este es un endometrioma también, miren, no es totalmente negro el contenido. Es eclorefringente y eso no tiene. En vivo es venirado, dice, ¿no? Entonces cuando hacen ecografía no solo ves la morfología, sino también ves la parte funcional. Vas a medir la velocidad de la sístole y la velocidad de la diástole, ¿no? Porque la sangre está circulando, ¿no? por la arteria ovárica, ¿no? Entonces en la arteria ovárica tú le vas a medir la velocidad, es 75 centímetros por segundo normalmente, ¿no? En la sístole y en la diástole es 30, ¿no? Entonces tú sacas diferentes relaciones, ¿no? Diferentes cocientes, ¿no? Ahí sacas la relación sistodiastólica. Cuando es menor de 2.5 quiere decir que esto es más alto, ¿no? Mientras más alta es la diástole es peor. El índice de resistencia, si es menor de 0.8, de 0.5 es la sístole menos la diástole entre la media, ¿no? Entonces, no, es entre la sístole. Entonces, en estos casos tiene que ser menos de 0.4. 0.4 menos, piensas de que la resistencia es baja y que puede haber un cáncer de ovario. El índice de pulsatividad es la diferencia sístole menos diástole, pero entre la media. Menos de 0.8 ahí piensas que puede haber un cáncer. Entonces, mientras más alta está la diástole, quiere decir que está neovascularizado, hay mucho vaso, ¿no? Entonces hay factor de crecimiento endotelial, es un cáncer, sospechas de cáncer, ¿no? Porque está más vascularizado. Los cánceres producen factor de crecimiento endotelial, entonces hacen que se vascularice más, ¿no? Reciba más irrigación, por eso esto también nos sirve para el diagnóstico, ¿no? Entonces en los quistes simples, ¿cómo es la conducta? Observación, si es asintomática, si no tiene dolor, no tiene ninguna molestia, observación, quiere decir que le va a hacer su ecografía a los 3 meses. Tratamiento médico, le puedes dar anticonceptivos orales y tratamiento quirúrgico, ¿cuánto? Depende de la edad, ¿no? Si la paciente tiene 5 años y tiene un quiste de 8 centímetros, tendrás que operarla, ¿no? Porque ese quiste puede ser funcional y puede producir una pubertad precoz, ¿no? Va a venir con la mamá porque tiene sangrado vaginal, tiene desarrollo mamal, tiene mal olor aquí. O también puede, otro criterio de tratamiento quirúrgico es la ecografía, ¿no? Ves una tumoración y la tumoración es sólida, ¿no? Si la tumoración es sólida o tiene componente sólido, entonces tienes una sospecha de que hay malignidad. Y el marcador tumoral cuando está elevado, ¿no? Ahora vamos a hablar de cáncer. Entonces, los tumores malignos no está totalmente negro el contenido, como ven, es sólido y está vascularizado, ¿no? Eso es lo que caracteriza a los cánceres, ¿no? Tiene componente sólido. Y a veces hay tumores grandes, ¿no? Los mucinosos son tumores que crecen muy rápido. Hemos hablado de 70 centímetros, pero más. Y ahora los tumores pueden ser de tipo epitelial, ¿no? Los epiteliales son 6, ¿no? Seroso, porque al corte histológico se parece a la trompa. Mucinoso porque se parece al endocervis. Endometrioide porque se parece al endometrio, ¿no? El tumor de Leve se parece a las células transicionales, a las células de la vejiga, del uréter, ¿no? El tumor de células claras se parece al endometrio gestacional y el índice inicial no se parece al mismo. Esa es la clasificación antigua, ¿no? Morfológica, ¿no? Pero ahora esto ha cambiado, hay una clasificación molecular, ha cambiado un poco. En España, el profesor Prat, hay un catalán que es un patólogo. Entonces este patólogo Prat se fue a Estados Unidos, hizo patología y su maestro es Kurman, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí en Barcelona, cuando reciben las piezas operatorias cortan, ¿no? Cuando roten aquí en patología, los patólogos antiguos les gusta, a todos los patólogos les gusta ver al microscopio, ¿no? Les gusta sentarse y mirar, ¿no?
mesa operatoria llega a patología, está 24 horas en el forno, la sacas y le empieza a cortar, ¿no? Y describes, ¿no? El R1 generalmente que recibe esta patología es el que hace el control. Y va a describirse el residuo, una tumoración anexial que mide 20 centímetros, es sólida, es quística, mide tanto, por tanto, le toma foto. Y ese que se gana con el formol, ¿no? Porque huele a no huele feo. Pero lo corta todo, ¿no? Y cuando reciben el útero hay cortes obligatorios, ¿no? Tienen que cortar el útero axial, transversal, el cervix, ¿no? La trompa se corta. Entonces cuando cortaban, se corta axial, ¿no? La trompa mide 8 o 2 centímetros, no se corta así, axial. Son el redondo. Entonces cortaron y cortaron así, longitudinal. Entonces como cortaron por eso entonces los patólogos ya que se dan la pieza miraron nidos de carcinoma en las fímbrias, ¿no? Entonces este doctor Prat, español, catalán, ¿por qué tiene que haber cáncer en la trompa? Dijo, ¿no? Entonces vieron la morfología y es igual a la del ovario, ¿no? Entonces, y eran pacientes que no tenían cáncer, pacientes que se hacían histerectomía porque tenían miomas, ni por otra causa, no por cáncer. Entonces empezaron a estudiar, ¿no? Le dijo a su profesor Kuhlman, que estaba en Estados Unidos, los catalanes hay unos que van a estudiar a Estados Unidos, y entonces vieron y hicieron pues sus reportes, ¿no? Displasia de la trompa y tal, y después hicieron el estudio molecular, ¿no? En 2010 y demostraron que el seroso se origina en la trompa, ¿no? En las fibras. Ahí se origina el carcinoma seroso. Entonces, este tumor seroso de acá, este de acá, este de acá que es el BRCA1, el BRCA2, no se origina en el ovario, no se origina en la trompa. Y eso lo demostró el doctor Kuhlman con su discípulo Prat. Y ahí está su dibujo, ¿no? De que cuando la mujer ovula, la trompa busca el ovario y recibe el ovocito y lo lleva al útero, ¿no? Pero en estos casos, también como capta y busca, también de ahí, como normalmente capta el ovocito, pero también salen células, ¿no? De las fimbrias, donde se origina el cáncer, y se depositan en la herida, ¿no? Porque el ovario es un órgano que se rompe, cada vez se rompe, ¿no? Su superficie se rompe para que salga el ovocito y después se repara. Y ahí es donde se depositan las células del cáncer, ¿no? Y dicen que ese es el origen, ¿no? Es la teoría de Kuhlman. Y también esto da origen a los tumores en la nueva clasificación, son los tumores pues, de bajo grado y de alto grado y los insidios, ¿no? Y si le haces un estudio molecular, porque ahora se secuencia todo el genoma molecular, encuentras que el gen alterado es el P53. Pero también la mujer normalmente tiene la menstruación hacia afuera, ¿no? Externa, pero también hay una menstruación interna, ¿no? Casi, y no es poco frecuente, el 80% menstruan hacia afuera y hacia adentro. Pero muchas tienen el sistema inmunológico competente, ¿no? O sea, tienen sus NK, sus natural killers, sus linfocitos, su unidad celular buena, ¿no? Entonces, hay tejido endometrial que regurgita, que sale por las trompas hacia la cavidad peritoneal, pero sus NK los degluten, los eliminan todo este tejido, ¿no? Pero hay unas que no, pues, ¿no? Entonces, esas que tienen una deficiencia del patrón de respuesta TH2, que tienen el NK deficiente, entonces en esas células que están viniendo de la cavidad endometrial se implantan también en el ovario, en esa herida que quedó porque se rompió el ovario que sale el ovocito, y se va a dar origen a los carcinomas de células claras, al carcinoma endometrioide y al precursor de estos cánceres que es la endometriosis. Y eso lo demostró el doctor Kuhlman, ¿no? Los estudios moleculares. Entonces ahora el carcinoma de ovario puede ser seroso de alto grado, de bajo grado, de células claras, endometrioide y el mucinoso es de origen tuboperitoneal. Y esa es la clasificación, ¿no? Más actual. Pero también hay una categoría en estos tumores serosos
que son los tumores borderline, ¿no? En estos epiteliales, ¿no? Estos tumores epiteliales hay una categoría que son los borderline. Tumor borderline es un término que se origina en el año 1950. Entonces, el término displasia empieza el año 60. ¿No? La clasificación de displasia cis del cervix fue el término NIL el año 72. NIL de bajo grado, alto grado, el año 88, ¿no? Entonces estas cosas cambian la nomenclatura, ¿no? Pero lo que pasa es que esto aparece tan antes, o sea, en el año 50, cuando no existía nomenclatura, ni siquiera existía la palabra carcinoma incívico, recién se inicia en el año 60, que le llaman tumores borderline. Quiere decir que está encapsulado, que la cápsula está íntegra y dentro hay hiperplasia, hay más de 4 capas de células, las células son atípicas, los núcleos son diferentes, puede haber mitosis, pero la característica fundamental es que hay ausencia de invasión del estómago. ¿Ya? Entonces, se le llamó borderline, pero no es correcta esta nomenclatura, ¿no? Si tuviéramos la nomenclatura de ahora, bueno, pero se le sigue llamando así como todo en medicina o sea, se queda el nombre, pues, ¿no? Por el uso, ¿no? La costumbre se hace ley, ¿no? Dicen los ingleses, ¿no? Entonces se ha quedado este nombre, pero no es un nombre correcto, no debería ser un carcinoma in situ, ¿no? Porque la cápsula es íntegra, ¿no? Debería ser el nombre, pero bueno, se ha quedado con ese nombre. Entonces, acá pueden ver un corte, un quiste benigno, tiene una sola capa de célula, ¿no? Un borderline tiene 3, 4 estratos de célula, pero no infiltra el estroma, ¿no? Y el carcinoma es el que sí infiltra el estroma, ¿no? Acá como ven. Ahora, los tumores germinales derivan de los ovocitos, ¿no? Representan los estadios evolutivos, ¿no? La célula germinativa primordial es el disgerminoma, ¿no? Porque en esta célula tú no puedes decir es una célula epitelial, es una célula muscular, no puedes decir que no es un adipocito, nada, es una indiferenciada total, disgerminoma. Y tiene un marcador tumoral que es la desilogénasa láctica y puede marcar el HCG beta, ¿no? Entonces es la célula germinativa primordial, ¿no? Porque cuando se parece a eso el tumor se dice que es un disgerminoma y son de, digamos, buen pronóstico, mejor pronóstico que los otros. El tumor del seno endodermal o John Sack, o tumor del saco vitelino, produce alfa-fetoproteína, ¿no? Porque cuando se une el espermatozoide con el ovocito se forma el polo embrionario y el otro el lado del trofoblasto, ¿no? Pero también hay el seno endodermal, ¿no? Y se identifica porque produce alfa-fetoproteína. El coliocarcinoma es que tiene tejido trofoblástico de la placenta y lo vas a identificar porque produce HCG beta. Y el carcinoma embrionario produce los dos. El teratoma ya tiene tejido maduro, ¿no? Tú puedes decir esto es epitelio, esto es nervio, esto es grasa, esto es pelo, esto es piel. Entonces, el teratoma ya tiene tejido maduro, pero también puede tener inmaduro, ¿no? Cuando es inmaduro es cuando tiene neuroepitelio. Y acá también puede haber mezcla de tumores, pueden tener diferente porcentaje de cada uno, de disgerminoma, de seno endodermal, coliocarcinoma, y esos son los poliembriomas, pero esos tienen peor, cuando es mixto es peor, ¿no? Y el gonadoblastoma es la mezcla de un tumor germinal y un tumor estromal. El más frecuente de los germinales es el disgerminoma y el más frecuente de los estromales es el tumor granuloso. Entonces acá ven el disgerminoma. Estos tumores son sólidos, los tumores germinales son sólidos. Nosotros ustedes cuando terminen van a hacer pues el internado, ¿no? Cuando hagan el internado van a hacer una tesis para graduarse de médicos y después van a tener que hacer el serum y después van a postular a la residencia para hacer la residencia básica. Yo hice ginecobstetricia en el Hospital Nacional, después tienen que hacer una subespecialidad, ¿no? Yo hice en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas por la Universidad Cayetano Heredia. Y ahí tuve que hacer la tesis, mi tesis fue de tumores germinales, ¿no? Y ahí cuando revisamos los tumores germinales, casi todos son sólidos. Los germinales son sólidos. Tienen buen pronóstico, pero todos son sólidos. Entonces, puede haber diferentes tipos de teratomas, ¿no? Inmaduros son los peores, pero hay teratomas maduros. El teratoma maduro es el más frecuente, ¿no?
En los exámenes de la residencia se les pregunta siempre cuál es el tumor benigno más frecuente en mujeres jóvenes. La respuesta es el endometrioma, ¿no? Tumor benigno más frecuente en mujeres jóvenes. Pero si te dicen, ¿cuál es el tumor germinal benigno más frecuente? Germinal, todos son cáncer, todos son malos. Pero ¿cuál es benigno? Solo el teratoma maduro, ¿no? Y el teratoma maduro es el que tiene los huesos, ¿no? Pero también te pueden hacer la pregunta, ¿cuál es el tumor germinal maligno más frecuente? Es el disgerminoma, ¿no? Con una palabrita cambia la opción de respuesta, ¿no? Y estos tumores, estos teratomas pueden tener tejido maduro, pueden tener tejido tiroideo, ¿no? Pueden tener tejido, o sea, pueden tener diferentes, cualquier tejido puede tener el teratoma, es totipotencial, da origen a un ser humano que puede dar origen a cualquier tipo de órgano. Entonces, los tumores germinales representan los estadios evolutivos del desarrollo embrionario, ¿no? El ovocito, el que se parece más al ovocito va a ser el disgerminoma, el que se parece a las células internas, el carcinoma embrionario, el que tiene tejido del embrión maduro, el teratoma, el que tiene el saco vitelino, el saco cerebrodermal, como el saco vitelino, y si tiene vellosidades, tejido neurográfico, será coriocarcinoma. La tercera categoría son los tumores del estómago nadal, cordones sexuales. Estos se dice que son tumores funcionantes, ¿no? ¿Por qué se dice que son funcionantes? Porque producen hormonas. Pueden ser tumores virilizantes o pueden ser tumores feminizantes. ¿Cuáles son los tumores feminizantes? Los que producen estrógenos, estradiol. ¿Dónde se produce el estradiol? En las células de la granulosa, ¿no? Entonces los tumores de la granulosa de la teca van a producir estradiol. ¿Qué pasa si este tumor? Entonces tiene dos formas este tumor, la presentación adulta y la presentación juvenil. 90% son del adulto, se presenta en la posmenopausia. Entonces si la señora tiene 60 años o 70 años, ¿por qué va a venir la señora? Porque tiene sangrado. ¿Por qué tiene sangrado? Porque tiene un tumor en el ovario sólido y ese tumor está produciendo estradiol, ¿no? Y ese estradiol está haciendo que se engruese el endometrio y está sangrado. Entonces, eso es lo que da. Pero, ¿qué pasa si ese tumor de la granulosa tiene la forma juvenil y se presenta en una niña de 8 años o de 5 años? Va a tener pubertad precoz, empezar a menstruar, desarrollo mamario, mal olor axilar. Esos son los feminizantes. Y los virilizantes son los que producen andrógenos, ¿no? El tumor de Sertoli o tumor de células lipoideas, estos producen andrógenos, producen testosterona, ¿no? Como producen testosterona, son tumores sólidos y esta paciente, ¿por qué va a venir? Porque tiene oligomenorrea o amenorrea, menstrua cada 6 meses, ¿no? Tiene alteración, puede tener infertilidad, ¿no? Pero tiene signos de hiperandrogenismo, ¿no? Puede tener crecimiento del clítoris, ¿cuánto? El clítoris más de un centímetro, que diga que tiene hipertrofia, ¿no? Puede tener distribución del vello en rombo, no triangular. Puede tener hipertricosis, desarrollo del vello facial, acné, engrosamiento de la voz, ¿no? Bueno, y el mielanoblastoma es un tumor mixto que produce las dos cosas. Pero también puede haber neoplasias del tejido conectivo, del mesénquima en específico, ¿no? Porque en el ovario también hay músculo liso, hay en los vasos, ¿no? Entonces puede haber fibromas, hemangiomas, adenomas, linfomas, sarcomas, puede haber, ¿no? Y puede haber hasta leucemia, cloroma. El ovario es totipotencial, cualquier nombre puede ignorar. Y también puede haber neoplasias metastásicas. ¿Por dónde llegan estas neoplasias metastásicas? Vía hematógena, llegan por la sangre, ¿no? Entonces, el tumor que se describió más frecuente era un tumor, el tumor de Krukenberg, pero era un cáncer de células en anillo de sello que había hecho metástasis al ovario, ¿no? Pero también estas células en anillo de sello puede haber en la mama, puede haber en otros sitios, pero el Krukenberg es la metástasis al ovario de un cáncer, carcinoma de células en anillo de sello. Pero puede haber otros tumores metastásicos, puede ser del endometrio, de mama, del cervix, de otros lugares, y no ser un tumor de Krukenberg. Entonces, de los tumores de la pelvis ocupa el segundo lugar la neoplasia ginecológica, ¿no? Su incidencia es 7 casos por 100.000, más o menos.
¿Cuál es el síntoma más común, más frecuente? Es la citis, ¿no? Cualquier mujer que viene con distensión abdominal, la citis, si eres ginecólogo, ¿qué tienes que pensar? Esto es un cáncer. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer ecografía, ¿no? Tienes que hacer radiografía de tórax, tienes que hacer el estudio de extensión y tienes que tomarle líquido, ¿no? Le vas a punzar y vas a sacar líquido y ese líquido lo vas a enviar para que hagan PAC-Bloxel, para que identifiquen células tumorales, pero también puedes enviar ese líquido para que descarte TBC, como el test de ADA, ¿no? Adenosín de aminasa, ¿no? Cuando es más de 40 dirás que es tuberculosis, ¿no? Entonces, hay factores de riesgo del cáncer de ovario. La edad, ¿no? La posmenopausia tiene más riesgo. El síndrome de ovario familiar, o sea, la herencia por BRCA1, BRCA2, pero también el síndrome de Lynch, ¿no? Cáncer colorectal hereditario sin poliposis, ¿no? Cuando terminamos de hacer ya habíamos hecho nuestras tesis de médico, de ginecólogo obstetra, que fue sobre ecografía perineal, fue mi trabajo para hacer la tesis de ginecólogo obstetra y había hecho la tesis de esto, entonces fuimos a Barcelona a hacer el máster de ginecología oncológica. Y ahí el máster es un año, ¿no? Son 6 meses presencial y 3 a distancia. Entonces en la parte presencial haces un curso de genética. Y en genética nos llevaron a un hospital, es en el Instituto Catalán de Oncología, y es grande. La parte genética será como uno de esos, y hacen todo el estudio genético, el genoma humano, hacen la secuenciación de todo. Entonces tenemos que ir a consulta nosotros, ¿no? Íbamos a consultar. Lo primero que hacían era el árbol, ¿no? Te enseñaban a hacer árboles. Te sentabas y árbol, su mamá tuvo cáncer, su papá, la abuela, ¿cómo hacías todo el árbol? Todo era hacer el árbol. Y una vez que hacías el árbol, venían pacientes con síndrome de Lynch. Sí, tiene síndrome de Lynch, acá tiene síndrome de Lynch, otro, o sea, digamos, el abuelo o el bisabuelo tuvo cáncer a los 60 años, el abuelo tuvo a los 50, la mamá tuvo a los 40 y ahora el hijo tiene a los 30, ¿no? En estos criterios de Bethesda, entonces el cáncer cuando tiene una herencia se va haciendo más joven, ¿no? El defecto tiende a ser peor cada vez. Entonces ahí yo les preguntaba, ¿pero por qué tanto síndrome de Lynch hay acá? No tanto Lynch hay en España. Claro, yo nunca he visto Lynch. Yo estoy en la 11, no he visto ningún caso de cáncer de colon por síndrome de Lynch. Ni sabía que existía. Yo estaba en el instituto que me dan neoclásica senil y nunca he visto que haya. Ni siquiera existía aquí en el Perú servicios de genética, ¿no? Pero ya en España sí hay servicios de genética. Y hacían consultas, se tomaban muestras y todas esas cosas, ¿no? Pero después ya me di cuenta por qué era tanto, ¿no? Porque esos días que iba al consultorio eran días en los cuales iban pacientes que tenían pues, cáncer, tenían el síndrome de Lynch. Entonces, como todos van a ese consultorio, uno ve y dice, tanto cáncer hay, tanto síndrome de Lynch, pero es que allá en toda Cataluña los envían a los pacientes, digamos, los días lunes, puro síndrome de Lynch, ¿no? Por eso puede ser así, ¿no? Que había tanto, ¿no? Y ahí estaban alterados los genes reparadores, y ellos tenían hasta unas tiritas, unas cintas que en las heces tomaban y veían si estaban alterados estos genes, ¿no? El MSH2, el MLH1, el PMS1, el PMS2. Entonces ellos podían ver esos estudios, hacían ahí ellos. Incluso en los cánceres del endometrio les tomaban una muestra y a los 3 días te daban el resultado si tenían alterados los genes. ¿Qué genes estaban alterados? Y acá nos tuvimos una paciente que tenía síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Esta señora porque tenía tumor de ovario, grande, bilateral, 21 años, tumor de ovario. Endoscopía, cáncer de estómago, a los 21 años, ¿por qué va a tener? Y tenía estas manchas, ¿no? Es el Peutz-Jeghers, ¿no? Ya tenía manchas acá en la parte radial, acá de los dedos, ¿no? Y en las plantas de los pies, ¿no? Y cuando le hemos operado, hay un quiste y todo, ¿no? Y en el estómago se le hizo una gastrectomía, ¿no? Pero en el estómago tenía más de 1000 pólipos, miren la cantidad de pólipos, un montón de pólipos tenía, ¿no? Y esos eran los tumores del ovario. Tuvo cáncer de ovario, ¿no? A los 21 años. Pero esto es hereditario, ¿no? Pues el cáncer de ovario es de difícil diagnóstico porque no es accesible, ¿no? No es como el cervix que tú le pones el espectro, tú puedes tomar un papá
Nicolau, hacer una colposcopía, o bien tampoco como la mama, puedes tocar, palpar, examinar. Entonces, generalmente cuando se diagnostica esa enfermedad avanzada, es difícil que encuentres una estadio inicial, no da síntomas, cuando da síntomas es cuando es avanzada, distensión abdominal, dolor, trastornos urinarios, pérdida de peso, son cánceres avanzados, ¿no? Entonces, por eso la mayoría, la tasa de mortalidad es más del 50%, ¿no? El cáncer de mama se mueren, digamos, 20%, ¿no? El cáncer de cervix se mueren, digamos, 30%, ¿no? Pero acá es el 50%, más del 50%. Esta es la de sangre. ¿Cuál es el cáncer ginecológico más letal? ¿No? Cáncer de ovario, ¿no? Más de la mitad, ¿no? Entonces, para el diagnóstico tienes que tener imágenes, ecografía, tomografía, resonancia, urografía, colon, tomografía. ¿Y por qué el colon con enema? Porque a veces hay que hacer diagnóstico diferencial. Cuando es inicial el cáncer es fácil de diagnosticar, es primario de ovario, ¿no? Pero cuando hay carcinomatosis ya no sabes de dónde fue el primario. Puede ser primario de endometrio, puede ser primario de cervix, puede ser primario de colon, puede ser primario de estómago. Entonces hay criterios para diferenciar, tienes que hacer endoscopía alta, baja. Entonces hay criterios de malignidad. El tamaño, mientras el quiste sea más de 10 centímetros, entonces sospechas de malignidad. Bilateralidad, componente sólido que tenga tabiques más de 3 milímetros, ascitis. Que no tenga calcificaciones, porque si hay calcificación es un teratoma, pues es el mismo, ¿no? Que tenga neovascularización, ¿no? El índice de resistencia menos de 0,4, pulsatilidad menos de 1, menos de 0,8, ¿no? Entonces, cuando hay componente sólido, sospechas de malignidad, ¿no? Cuando hay tabiques gruesos, papilas gruesas, sospechas de malignidad. El Doppler, cuando está el Doppler dentro de la tumoración, si está afuera, tú dices benigno, si está dentro es peor, entonces es malo, ¿no? Y la ecografía 3D te ayuda para ver estas cosas. Entonces, es el índice de riesgo de la molecular de Jacobs. Es una ecuación, ¿no? Es una ecuación donde hay un puntaje por el ultrasonido que tiene que multiplicarse por el criterio menopausia y por el valor del CA125. ¿No? En la ecografía se le da un punto por cada uno de estos hallazgos, ¿no? Si el quiste tiene una área sólida, se le da un punto, ¿no? Si es multicular, un punto, ¿no? Si es posmenopáusica, 3 puntos. Y se multiplica por el valor del CA125, ¿no? Si una mujer viene y tiene un ultrasonido área sólida, sería un punto, ¿no? Si es menopáusica sería 3, y si tienen CA125 en 100 sería 300. Entonces, ¿esto para qué sirve? Más de 200, entonces tú dices, es sospechoso de cáncer. Y tienes que hacer resonancia. Y también hay otras ecuaciones, ¿no? Hay el algoritmo Roma, que es una ecuación más compleja, usa el H4, ¿no? El antígeno epidemial 4, ¿no? Que es un mejor marcador. Hay ecuaciones para premenopáusicas, para posmenopáusicas. Allá los europeos agarran y tienen su computadora, acá también en el celular, tú ingresas los datos y te da pues el índice de riesgo Roma, ¿no? Y dicen que es mejor que sea 125 para los epiteliales, tiene mejor sensibilidad o especificidad, ¿no? Y también hay ahora pues, la clasificación YOTA, ¿no? de la International Ovarian Tumor Analysis. Entonces, clasifica los hallazgos como B benignos o M malignos, ¿no? Entonces, B1 es un tumor unilocular, el contenido totalmente alecogénico. En B2 hay cuando hay un componente sólido, una papila menor de 7 milímetros, sombra posterior. El B4 es cuando hay tabiques pero delgaditos, y acá cuando el Doppler está fuera, ¿no? Pero también hay criterios de malignidad, ¿no? Que tenga un componente sólido, que tenga pues ascitis, que los tabiques, las vegetaciones sean más de 7 milímetros, ¿no? Que sea multilocular, ¿no? Y que el Doppler esté dentro de la circulación. Hay criterios de malignidad. Entonces, lo que haces cuando sospechas de malignidad, tienes que hacer un estudio de extensión, ¿no? O sea, tienes que pedir tomografía, tórax, abdomen, pecho, pero si tienes resonancia, mejor la resonancia, ¿no? Para partes blandas, mejor es resonancia en el abdomen. ¿Para qué? Para ver ángulos, ¿no? Si hay ángulos peritoneales, para eso, ¿no?
superficial se hace con abscesos, tuberculosis, tuberculosis, otros cánceres, ¿no? Que no sean del ovario, que sea un leiomioma, un carcinoma metastásico, tumor retroperitoneal, cáncer de vejiga. Entonces, para el diagnóstico es importante la exploración física, ¿no? Y también la ecografía. Con esto se dice que puede llegar a un 90% del diagnóstico y el sea 125, ¿no? Pero allá en España todas le piden, todas entran con resonancia, ¿puedes? Entonces vas a pedir marcador tumoral. Viene una paciente, ¿cuándo vas a sospechar el cáncer? Una paciente con menopausia, tiene 55 años, viene con un tumor anexado. El tumor no es simple, es mixto, tiene componentes sólidos, sospechas en cáncer. Tiene ascitis, sospechas en cáncer. Entonces vas a pedir marcador, el CA125 porque dice es un epitelial, el CA19 si es muy grande, CA19 porque puede ser mucinoso, ¿no? Pero el CA19 también marca para cáncer de páncreas, hepato celular, ¿no? Alfa-fetoproteína. Si es una paciente menor de 30 años y viene con un tumor sólido, vas a pensar de que es un tumor germinal. Entonces vas a pedir alfa-feto porque marca el tumor endodermal, una neuropenia poliónica porque marca el coliocarcinoma, o el antígeno carcinoma porque marca otros tumores germinales, ¿no? Entonces se pide marcador tumoral siempre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distribución? Los tumores más frecuentes de ovario son los epiteliales, ¿no? Después los germinales y los del estómago son 5%, ¿no? Los epiteliales. Pero esto es el brote, ¿no? Pero si haces una categorización según la edad, en las menores de 20 años son más frecuentes los germinales, 60%, los epiteliales solo digamos 30%. En las de 20 a 50 aumenta los epiteliales al 70%, los germinales bajan a 14%, y en los mayores de 50 el 80% son epiteliales y 6% germinales. Se dice que los estomales son casi 5% de todos. Entonces, de acuerdo a la edad también cambia la distribución, ¿no? La vía de diseminación de los cánceres, vía linfática y vía hematógena, ¿no? Pero los cánceres de ovario tienen una vía que es la transelómica. Se dice que el tumor, las células neoplásicas llegan a la superficie del ovario, caen a la cavidad peritoneal y circulan como las agujas del reloj. O sea, por el fondo de saco de dudas, fósil académico, palietocólico derecho, subfrénico derecho, palietocólico izquierdo, fósil izquierdo, ¿no? Y esa es la vía transelómica, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una resonancia, vas a ver si hay criterios, si es resecable o no resecable el tumor, ¿no? ¿Cuándo es irresecable? Cuando hay metástasis en el hígado, cuando hay masas voluminosas en el mesenterio, cuando hay una enfermedad extensa, ¿no? Si el paciente no puede caminar, está postrado, eso se dice Karnowski menos de 70%, o subro, ¿no? O eco 3 o eco 4, o sea que está postrado, ese no se lo queda tampoco. Y esto es la carcinomatosis, ¿no? Es una forma de diseminación del cáncer de ovario, y si es sarcoma, es sarcomatosis, ¿no? Estos son estadios avanzados, y esto es un tumor de Kruger, no es un tumor metastásico al ovario, es bilateral, es sólido, es sencillo encontrar, ¿no? Es de color blanco. Entonces, el cáncer es más frecuente a los 50 años y sobre todo en las postmenopáusicas. ¿Cómo es el estadiaje del cáncer de ovario? Esta es la clasificación antigua, ¿no? El cáncer de ovario, el estadio 1 es limitado al ovario. 1A, un ovario cápsula íntegra, 1B, dos ovarios cápsula íntegra, 1C cápsula rota, o lavado peritoneal. El estadio 2, cuando además tiene extensión pélvica. ¿Qué quiere decir extensión pélvica? 2A que se extiende a las trompas, ¿no? O al útero. 2B a otros tejidos pélvicos. ¿Qué otros tejidos? El fondo de saco de dudas, el sigmoides, ¿no? Y el 2C cuando hay lavado peritoneal positivo. Esa era la clasificación. Ya antes esto ha cambiado un poquito. El estadio 3 es cuando hay enfermedad en el abdomen superior, por encima de la pelvis. La pelvis es lo que queda del promontorio hacia abajo, ¿no? Una línea del promontorio hasta el pubis, lo que queda por debajo de la pelvis, por encima es el abdomen superior. Entonces, cuando hay metástasis en el abdomen superior, si es menor de 2 centímetros, si es microscópico, 2A. Si es menor de 2 centímetros, sería 3B, ¿no? Y si es más de 2 centímetros, 3C. Si hay ángulos positivos,
sería 13, y 4 es metástasis a distancia. Así era la clasificación antigua. Pero ha cambiado algunas cosas, ¿no? Como ahora se dice que se origina en la trompa, entonces el estadio 1A se dice que puede ser del ovario y puede ser de la trompa. El 1B también, no se ha incluido las trompas. Pero el 1C, ¿qué es lo que ha cambiado? Se incluye el 1C1, que es la ruptura operatoria, ¿no? A veces cuando estás palpando, se rompe, es peor pronóstico, ¿no? La cápsula rota preoperatoria, la presencia de células malignas en la sitios. Son diferentes grados de gravedad, ¿no? Se ha incorporado las trompas y se ha puesto si se rompe o no se rompe el tumor. En el estadio 2, antes era 2A, 2B y 2C, ¿no? Ahora sobre 2A cuando se extiende al útero las trompas o los ovarios, y 2B otros tejidos pélvicos, ¿no? Porque las clasificaciones estas son de acuerdo a la sobrevida, ¿no? Y se ha visto que si hay enfermedad en la pelvis y está extendida al sigmoide, lo puede sacar y la sobrevida es igual. No cambia la sobrevida. El estadio 3 ha cambiado un poco, es metástasis microscópicas, pero será 3A1 cuando estas metástasis son menores de 10 milímetros, y el estadio 3A2 cuando las metástasis extrapélvicas, ¿no? Microscópicas. Entonces ha cambiado un poco esta parte de las metástasis, ¿no? Los ganglios regionales en cáncer de ovario son los ganglios pélvicos y paraórticos. El estadio 3B, cuando hay metástasis fuera de la pelvis menores a 2 centímetros, y el estadio 13 es cuando las metástasis son mayores de 2 centímetros, pero hay metástasis, puede haber metástasis en los ganglios retroperitoneales. Eso ha cambiado, y también en el estadio 4 también ha cambiado, antes era solo 4, ahora es 4A, cuando es derrame pleural con citología positiva, y 4B, cuando hay metástasis parenquimal en el hígado, en este caso, o enfermedad a distancia. Entonces, la mayoría de los estadios, 50%, 52%, vean, vienen en estadio 3. Por eso tiene peor pronóstico, porque vienen en estadio más avanzado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del cáncer de ovario? Cirugía, ¿no? Lo más importante es que la operes y que no dejes enfermedad absoluta, ¿no? Eso es lo más importante. Y que le des quimioterapia basada en platino. La mujer que responde a platino va muy bien. Mejora la sobrevida. ¿Cuánto es el tiempo de sobrevida? En el estadio 1, 90% a 5 años. ¿No? En el estadio 2 baja a 60, 70, en el estadio 3, 40, en el estadio 4, 20% a 5 años. ¿No? Entonces lo que se trata es de que la sobrevida global aumente, ¿no? Es lo que se quiere. Entonces se hace la cirugía para confirmar diagnóstico y el estadio, ¿no? Entonces la cirugía tiene nombres, ¿no? Si es una enfermedad temprana, la enfermedad temprana son los estadios 1 y 2. Es enfermedad en la pelvis, ¿no? 1 y 2. Y los estadios avanzados es en el abdomen superior, ¿no? Entonces, en los estadios tempranos la cirugía se va a llamar estadificación o estadiaje. Y en los estadios avanzados, citorreducción. Quiere decir, ¿cuándo hay enfermedad avanzada? Cuando con el ojo, macroscópicamente, tú ves implantes en el abdomen superior. Los sacas, los congelas y el patólogo dice que es carcinoma. Entonces, cuando tú sacas toda la enfermedad se llama R0, citorreducción completa R0. Citorreducción óptima, R1, dice, ¿no? Menos de 1 centímetro de diámetro de enfermedad, ¿no? Subóptima, más de 1 centímetro, ¿no? Entonces, así son los nombres de las cirugías. Entonces, la mayoría de las pacientes vienen en estadio 3, por eso tienen peor pronóstico, 3C sobre todo, ¿no? Entonces, el estadiaje se hace en los estadios 1 y 2. ¿Y cómo es esta cirugía? Se hace una incisión psicopuliana y se tiene que tomar muestra de líquido acítico en cloruro, no en agua porque no se mueren las células. Vas a sacar el tumor anexial y lo empiezas a congelar. El patólogo en 20 minutos o 15 te dice es carcinoma o es benigno o es maligno. Si te dice que es maligno, entonces sigues con la cirugía, sacas el útero, histerectomía, anexectomía contralateral, histerectomía para aorta, anexectomía y haces biopsias, ¿no? De los palientos cónicos, derecho, izquierdo, sufrénico, dúbulas, etc. Si es mucinoso, sacas el apéndice porque el primario puede estar en el apéndice, ¿no? Pero puede haber en algunos casos estos cánceres en mujeres jóvenes, ¿no? O sea, mujeres que deseen tener hijos, que tienen menos de 40 años. Entonces, y tú puedes conservar el útero y el ovario contralateral. A esto se refiere la
estadio 1A, es grado 1, tiene la pelvis normal, está encapsulado, tienes que hacer biopsia al otro lado, y cuando tenga ya su hijo, 1 o 2 o lo que tenga, hay que sacar el útero y hay que sacar el ovario, ¿no? Porque el riesgo persiste. O sea, que tú la operaste, pero a los 5 años puede ser recidiva en el ovario que dejaste, con el útero que dejaste, ¿no? Entonces, en los estadios 1 y 2 se hace estadificación, ¿no? Anexectomía, congelación, histerectomía, todo eso, ¿no? Entonces, todas van a recibir quimioterapia. La única que no recibe quimioterapia es la grado 1, pero en estadio 1A, ¿no? 1A es la única que no va a recibir. Todas las otras van a recibir quimioterapia. Carboplatino, paclitaxel, cada 21 días. A medida que avanza el estadio, das más ciclos, ¿no? Si es un estadio 1, de repente le vas a dar solo 3. Si es un estadio 2, le vas a dar 4. Pero si es estadio 3, ya tienes que dar de 6 a 8. Si es enfermedad avanzada, enfermedad macroscópica, fuera de la pelvis, en el abdomen superior, entonces tienes que tratar de hacer citorreducción primaria. Si logras sacar toda la enfermedad, no queda enfermedad, entonces es quimioterapia intraperitoneal. Ahora hay una técnica que se llama HIPE, te pones cuatro trócares acá en el abdomen y por ahí vas a pasar la quimioterapia a 65 grados en 1 hora, ¿no? El carboplatino paclitaxel lo vas a pasar por ahí. Entonces te aumenta la sobrevida, ¿no? Porque una paciente en un estadio 13, normalmente si le daba solo carboplatino paclitaxel, vivía 60 meses. Si le das quimioterapia peritoneal va a vivir 6 meses más, 66. Si le das cisplatino, vive 50 meses, ¿no? Entonces aumenta un poquito, ¿no? La sobrevida. Pero ¿qué pasa si tú le haces la citorreducción y te queda menos de 1 centímetro, o sea, citorreducción óptima, no más, no completa? Entonces tienes que darle carboplatino paclitaxel y agregar bevacizumab, ¿no? Pero ¿qué pasa si queda tumor más de 1 centímetro? Entonces ahí tienes que agregar otras drogas, individualizar tratamiento, colaparin. Si es estudiar si es BRCA1 o BRCA2. En los serosos que son G3 se les considera BRCA1 y se les da colaparin, ¿no? Y si no es posible la citorreducción porque tiene enfermedad avanzada, metástasis hepática, está en mal estado, todo, le tienes que dar primero quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Y después de 3 ciclos la opera se llama citorreducción de intervalo. Y le dan la quimioterapia. Entonces la quimioterapia se sustenta en 3 hipótesis. La hipótesis de destrucción magnífica. Tú das la quimioterapia y quieres matar a todas las células. Para tú curar a una paciente con cáncer tienes que matar a la célula madre. La célula madre del cáncer. Tienes que matarla si quieres curar el cáncer. Pero la célula madre es viva porque tiene resistencia, no se deja. Entonces no matas a todas. Siempre queda, mira, más al 99% queda, según Skipper, queda el 1%. La hipótesis de Wolff-Kaufmann dice que a medida que crece el tamaño del tumor hay más mutaciones. La hipótesis del crecimiento conversiano, que al inicio crece rápido el tumor y luego pues se hace horizontal, ya no crece. Entonces no puedes matar a todas. Si tú quieres que la paciente viva más tiempo, tienes que matar a la célula madre del cáncer. Entonces en la citorreducción se busca que no quede enfermedad. Entonces lo más importante para la sobrevida es que no quede enfermedad residual, ¿no? Si tú la operas a una paciente y dejas 0, no queda citorreducción completa, la sobrevida global, mira acá cuánto es, 99 meses. Sobrevida la OS overall survival, ¿no? Sobrevida global. Pero si le dejas de 1 a 10 milímetros ya son 36 meses. ¿No? Y si le dejas más de 10 ya solo 29 meses, ¿no? Entonces, si queda más enfermedad residual, hay peor pronóstico, ¿no? Y si la recidiva, en cáncer se habla de 3 términos, ¿no? Persistencia, recurrencia y progresión. Cuando la enfermedad regresa antes de los 6 meses, se dice que es persistencia. Si regresa después de los 6 meses, se dice que es recurrencia. Y si avanza la enfermedad, antes estaba en la pelvis, ahora está en el abdomen superior o es metastásico, se dice que ha progresado, es peor, ¿no? Si
Si se presenta en los primeros 6 meses, quiere decir que es enfermedad persistente y es refractaria al platino, la que tiene peor pronóstico. Está ahí, pregunta examen. ¿Cuál es la relación entre un cáncer de ovario que tiene peor pronóstico? La que es platino refractaria, ¿no? La que tiene peor pronóstico de todas, ¿no? Y la que va mejor es la platino resistente, ¿no? Entonces ahora hay otros medicamentos, ahora se ha descubierto la mutación BRCA y todo esto, entonces se usan los inhibidores de PAR. Cuando tienes la mutación, está alterada una de las cadenas, entonces te dan y se produce la muerte cerebral o la parín, ¿no? O la parín, le agregas esto y te aumenta la sobrevida global, ¿no? Te aumenta 6 meses, un año más de vida. Y estos recién han llegado al Perú, ¿no? Citoreducción secundaria, cuando no puedes sacar toda la enfermedad, le das quimioterapia por 6 meses, ¿no? Entonces, lo que buscas es que no quede enfermedad residual, ¿no? Entonces, en los estadios iniciales, enfermedad temprana, estadios unidos, la cirugía es estadial, puede ser convencional o conservador. ¿Qué pasa si la paciente lo operan en otro hospital? En un hospital general no lo opera un ginecólogo, oncólogo, entonces de repente le sacamos solo el ovario. Entonces no han hecho el protocolo. Entonces tienes que hacer un estadiaje complementario. Y citoreducción es en enfermedad avanzada, ¿no? Entonces, normalmente se usa carbohidratos para quitar. Si quimioterapia es tratamiento, ¿no? Y en la única que no recibe quimioterapia es el 1A1. Todas las demás reciben quimioterapia. Las pacientes jóvenes, los tumores germinales, son sólidos, ellas reciben esquema B, el homicidio topocio platino. Y esto lo que da es fibrosis. Es el esquema. Pero la curación en las germinales es 90%. Ellas sí se curan. Si viene una paciente de 12 años, 15 años, 18 años que tiene un tumor de ovario sólido, la operas, pero solo sacas el tumor, los ganglios, dejas el útero y dejas el ovario contralateral. Y esa paciente cura, ¿no? Esa paciente se cura, más del 90%. O sea, muchas de ellas tienen sus hijos, no logran embarazar, hacen su vida normal, ¿no? En los hijos a veces les sale leucemia. Las madres que han tenido tumores germinales, a veces los hijos tienen leucemia. Entonces, ¿en quién no se da en los tumores germinales? En los germinomas en estadio 1 y los teratomas en estadio 1, ¿no? Entonces, normalmente no se da radioterapia. Los cánceres de ovarios, cirugía y quimioterapia. Radioterapia tiene indicaciones cuando hay una recurrencia en la pelvis, o sea, en la cúpula vaginal, es la única indicación de la radioterapia. Porque no aumenta la sobrevida, más aumenta los efectos indeseables, ¿no? ¿Cómo se hace el control? Todos los cánceres se controlan cada 3 a 4 meses, pero es por 2 años. Después cada 6 meses hasta los 5 años y del 6º al 10º año es cada